Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de carácter filosófico, teológico, político, económico y de diversa índole. Como de costumbre, acompañado del profesor Daniel Vargas. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Hola Juan, saludos. Unos cuantos días sin verte, por fin de nuevo. Pero aquí estamos de nuevo y un saludo muy especial a toda nuestra videoteleaudiencia, ¿verdad? Porque estamos presentes en todos los rincones del mundo a través de este canal, ¿verdad? Está presente en todas las redes sociales, pero ya eso lo presentaremos un poquito más adelante. Ustedes, tú y Julián Álvarez, que nos ha acompañado hoy, tuvieron la semana pasada un excelente programa sobre el utilitarismo. Claro, ustedes trataron de que eso fuera un poco de manera introductoria, ¿verdad? Como para dejar aristas de profundización, y como lo han pedido muchos que nos siguen, han pedido como que se profundice un poco más en la temática, porque es realmente una de las corrientes más importantes, ¿verdad? Contemporánea, y que todavía tiene toda vigencia. Entonces nosotros queremos hacer eso todavía en el día de hoy. Pero primero, Juan, quizás tú puedes decir unas pequeñas ideas en resumen de lo que ustedes trataron la semana pasada para que podamos seguir en esa misma línea y perspectiva. Cómo no, profesor. Bueno, hicimos referencia al pensamiento de Bentham, a John Stuart Mill. Estuvimos hablando de la importancia de lo útil y de la idea del placer en oposición al dolor en el concepto de la utilidad. Y también mira que nosotros referimos, y es posible que salga en algún momento, la relación que existe del utilitarismo con el pragmatismo, por el tema de lo práctico, de lo aplicado, por el carácter aplicado de lo útil. Pero, Daniel, ya sabe que nosotros nos hemos reforzado para este programa, ¿verdad? Nos hemos acompañado de un profesor, un gran amigo nuestro que hemos invitado, que quisiera que el profesor Daniel lo presente. Bueno, se trata de un amigo, colega, compañero de mucho tiempo, de muchas batallas, es filósofo. Se trata de la Escuela de Filosofía de la UAS y también es profesor en la Universidad Católica Santo Domingo. Así es. ¿Verdad? Profesor de filosofía. Y nosotros tenemos el honor de poder presentárselo hoy a ustedes con la temática también del utilitarismo. Para profundizar en este tema, se trata del profesor Ricardo Diroché. Bienvenido, Ricardo, a este programa. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, de verdad. Para mí es un honor compartir con ustedes, grandes amigos, grandes colegas de mucho tiempo. Y para mí, más que un honor, es un privilegio poder venir a compartir aquí con ustedes y a sostener este diálogo académico, ¿verdad? En el ámbito de la filosofía y específicamente con este tema sobre el utilitarismo. Daniel, como pasa el tiempo, Diroché fue alumno mío, yo lo vi jovencito estudiando filosofía en la Universidad de la Pucamaima y ahora es un especialista, por ejemplo, en estos temas del utilitarismo y mira que lo hemos invitado a nuestro programa. Nosotros, profesor, nos sentimos privilegiado de tenerlo aquí en Dialéctica. Y es muy especial esto porque yo tuve la oportunidad de leer un trabajo que hizo el profesor Diroché acerca del utilitarismo y ha escrito un excelente artículo. Y yo pienso que es bueno que nuestra teleaudiencia conozca los contenidos de esto y que nosotros podamos sacarle el jugo al profesor Diroché con esta temática, porque tiene muchísimo que aportar. Bueno, pues entonces, antes de entrar en ese jugo y de pasar a la primera pausa, vamos a presentar, profesor, los medios a través de los cuales llegamos a nuestra audiencia, ¿verdad? A nuestra teleaudiencia. Profesor Daniel. Sí, a ver si nos proyecta. Llegamos a ustedes por los canales 101 y 1101 HD de Claro, 81 de Altiz, el canal 81 de Aster, canal 20 de Telecable Dominicano, el 46 de Win Telecom, el canal 647 del Fire TV Stick,
También estamos en más de 140 sistemas de cables en las provincias del país. Cubrimos todo el país y en el satélite EUTEL para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para todo el mundo. Y por supuesto, nos pueden seguir en todas las plataformas digitales, muy especial en nuestra página web, submundotv.com. Así es, Juan, que ahí estamos presentes en el mundo y en toda la sociedad dominicana. La verdad que nosotros estamos muy satisfechos por el impacto que tiene nuestro programa Dialéctica y lo notamos por la retroalimentación que todas las semanas recibimos, Daniel, de nuestros amigos y seguidores. Bueno, vamos a ir a una primera pausa muy breve y volveremos con ustedes entonces para entrar en materia con el profesor Diroché y el tema del utilitarismo. Pausamos y volvemos. Regresamos con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando en el día de hoy del utilitarismo. Profesor Daniel. Sí, nosotros habíamos abordado este programa en algunas ocasiones. Una vez hace tiempo tratamos también la temática desde la perspectiva del desarrollo que yo había tenido del sistema ético-moral, donde poníamos los indicadores del concepto de lo útil, las funciones de este concepto y todo eso. Y pienso que ahora podemos retomar parte de todo eso en el diálogo con el profesor Diroché, que queremos que él, así, a grandes rasgos, primero, nos exponga la temática del utilitarismo. Él se centró mucho en el artículo, está, digamos, concentrado en John Stuart Mill, pero claro que él domina a David Ricardo, a Jeremy Bentham y a todos los demás utilitaristas. Pero vamos a ver cuál es la perspectiva que él nos trae de esta parte para nosotros seguirle el juego y servir con él aquí de abogados del diablo o de complementarios en esta temática. Así es. Profesor Diroché, sí, puede usted... Sería como situarnos en la temática, la perspectiva desde donde usted ha realizado su estudio y puede concebir y presentar la temática. Claro, claro. Repito, profundamente me siento muy honorificado aquí compartir con ustedes lo que es este tema. Miren, yo pienso que podemos ver muy a grandes rasgos lo referido a lo que es el utilitarismo. El utilitarismo como una corriente, como un movimiento, puede definir como un movimiento o una corriente de pensamiento filosófico moral que busca como objetivo o que tiene realmente como propósito y que establece que la bondad de una acción es aquella que determina felicidad y determina placer en la persona, en los sujetos, en los individuos. Y además de eso, es un movimiento filosófico que se maneja con dos principios fundamentales: el principio de utilidad y el principio de la mayor felicidad para el mayor número de personas. Yo creo que esos dos principios los podemos seguir analizando un poquito más adelante. Pero a grandes rasgos podemos decir que podemos hacer la reflexión en dos momentos. Un primer momento viendo lo que es el origen del utilitarismo con su principal representante, que es Jeremy Bentham, y que tiene una obra principal, claro, aunque tiene una amplia bibliografía, tiene una obra principal que es donde él expone su pensamiento, que se llama Introducción a los principios de la moral y el ámbito jurídico. Y podemos ver un segundo momento con John Stuart Mill, que es el seguidor ya de ese movimiento a finales ya en lo que es el siglo XIX, con una obra fundamental que es el utilitarismo, que también tiene una amplia bibliografía, pero básicamente en esta obra es que él expone realmente ese pensamiento. Entonces podemos ver rápidamente un poquito dónde se remonta el utilitarismo como una corriente filosófica ético-moral. Bien, y se remonta básicamente, tiene unos orígenes incluso en los clásicos griegos, allá en Sócrates, Platón, Aristóteles, que empiezan a hablar prácticamente de lo que es la felicidad. Y en Epicuro, de Epicuro, viene a la corriente utilitarista lo que es el tema del placer. Sí. Fíjense que el utilitarismo se maneja con con muchos conceptos, ¿verdad? Pero hay dos que son como nodales, que es el tema de la felicidad
y el tema del placer. El de la felicidad, repetimos, le viene de los clásicos griegos, Aristóteles, ¿verdad? Que dice que la principal aspiración y acción que tiene una persona es buscar la felicidad, la eudaimonía, como él le llama, ¿verdad? Ser feliz, entonces, es la contemplación y el cultivo de la razón y la vida en sociedad. Ya de Epicuro nosotros conocemos entonces que la acción del hombre tiene que llevarlo al placer, ¿verdad? Pero bueno, distinguir el concepto de placer de Epicuro en este contexto. No solamente es un placer del cuerpo, un placer sensual, sino que Epicuro reconoce lo que es el placer espiritual, ¿verdad? Siguiendo ahí, entonces ya entrando... Sí, es bueno para acentuar, como Epicuro dice, ¿en qué consiste el placer? En que el cuerpo no sufra, que esté un cuerpo sano, vital, ¿verdad? Saludable, y que el alma esté tranquila. Es decir, tranquilidad interior, paz interior, claro, y beneficio corporal, digamos así. A eso va a reducir lo que es la felicidad. Que la filosofía oriental del Oriente Extremo hace mucho énfasis con el tema de la meditación y de la introspección. Así es. Como buscando un estado inmolestable de la persona, como modelo de placer. Y un espíritu intranquilo no puede ser feliz. Así es. Claro. Dice, ¿verdad? Un espíritu tranquilo no puede ser feliz, por lo tanto... En ese sentido podemos identificarnos con la definición, porque no es algo puramente mundano, material, sino que trata de ver holísticamente al ser humano en su interior y en su exterioridad. O sea, pienso que es plausible en este sentido y podemos estar de acuerdo con la definición del placer como felicidad en este sentido también. Claro, así mismo es. Pues ya en la época moderna, el periodo moderno, siglo XVII en adelante, ahí también hay unos ápices de carácter originario en lo referido a este movimiento, y está básicamente en los planteamientos de Beccaria, el italiano Beccaria, y Helvétius, el francés Helvétius, y también James Mill, ¿verdad? Como hablaba del pragmatismo ahorita, Juan, también tiene unos elementos. Son los primeros que se empiezan a acercar a lo que es el concepto de utilidad, ¿verdad? El concepto de utilidad en este caso. Pero ya en el origen ya del primer momento de lo que es el utilitarismo, quien lleva la voz cantante es Jeremy Bentham, ¿verdad? Que es un filósofo, político, abogado inglés, que nace en el año 1748, muere en el año 1832, y que tuvo una vida muy fructífera, ¿no? En diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito de la filosofía, de la ética, sino en el ámbito de la política y en el ámbito también de la economía. Bueno, entonces partiendo ya de esa premisa, ¿no? Y entrándonos ya en lo que es la ética utilitarista propiamente dicha, ya decíamos ahorita que para esta corriente el valor de una acción o el nivel de corrección o una acción es correcta cuando produce felicidad o cuando produce placer. Por consiguiente, ¿qué queremos decir con esto? Que este ámbito ético se vincula a lo que en el contexto ético se ha llamado la corriente teleológica. Es decir, la corriente teleológica es aquella que apuntala a las finalidades de las cosas, a las finalidades de las acciones del hombre, a ver qué pasa con el efecto. Se inscribe. No así en una corriente deontológica, ¿no? Que hay otros filósofos ya que plasman este pensamiento, como el mismo Kant, entre otros. En este sentido, el utilitarismo se apoya en esta corriente teleológica para el desarrollo de lo que son sus ideas. Bien, yo pienso entonces que podemos analizar en qué consiste el principio de utilidad, ¿verdad? Que ya decíamos que es uno de los principios nodales, ¿no? Por lo que se lleva a cabo la corriente utilitarista. La utilidad es entendida para los utilitaristas como el bien, ¿verdad? Como el bien, es decir, la utilidad siempre apunta a lo que es el resultado de una acción. Una acción entonces es útil, cuando produce una situación de bienestar, de beneplácito y de placer en este contexto. Esta situación de placer y de beneplácito. Por consiguiente, la acción de un individuo, de una institución o del Estado,
o del Estado, porque el pensamiento de Jeremy Bentham no solamente se circunscribe a lo que es el ámbito ético propiamente dicho, sino que Jeremy Bentham lo que se propone es hacer una reforma de la sociedad inglesa. Recuérdense que precisamente en la época en que vive Jeremy Bentham, luego John Stuart Mill, esto corresponde a lo que es la época victoriana en Inglaterra, ¿verdad? El periodo de la reina Victoria, que dicho sea de paso es el segundo periodo más largo, ¿no? de esta casta real. Sí, de la monarquía inglesa, pero además de expansión, de proyección y de fortalecimiento. Así Fíjate es. que se habla de cuando comienza el carácter imperial de la monarquía inglesa en los tiempos de la reina Victoria. Ciertamente. Así es. Sí. Y entonces a partir de ahí, Inglaterra habrá de tener una incidencia a nivel mundial significativa, como luego sucedió con Estados Unidos, como había sucedido con Francia, como había sucedido con España anteriormente y así sucesivamente. Sí, así mismo es. Entonces, bajo ese tenor, el objetivo, el enfoque de Jeremy Bentham es reformar esta sociedad inglesa que de alguna manera ya iba en ese proceso de crecimiento, como Juan, tú muy bien apuntalas. Por eso, las acciones que tiene la persona hay que ver esa utilidad no solamente en el ámbito ético, en el ámbito del comportamiento social del sujeto, del individuo, sino también hay que verse incluso en el ámbito económico, en el ámbito de la política, incluso en el ámbito jurídico, porque antes de que Jeremy Bentham empezara a trabajar el tema ético, filosófico y el tema de la economía, fue abogado. A los 19 años se graduó de abogado. Así es. Por lo tanto, criticó mucho incluso el sistema penitenciario inglés. Y de hecho hizo una reforma también en lo que tiene que ver con ese ámbito. En el ámbito económico, por ejemplo, como su proceso de reforma, influyó mucho en David Ricardo, ¿no? Que hizo un gran aporte al utilitarismo con el tema de la distribución de la economía. Así es. Recuerden que en tiempos precedentes la economía se concentraba en los grandes latifundistas, ¿no? Ya bajo este periodo David Ricardo propone la distribución de la economía. Una nación en el ámbito de la economía tiene que llevar a que cada ciudadano pueda ser feliz porque pueda manejar, digamos, recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. O sea, desde el Estado se pueden hacer acciones, implementar acciones en el ámbito económico para que a cada quien le llegue una parte de eso. En el ámbito jurídico, por ejemplo, él instituyó una reforma que le llamó el panóptico. ¿Qué era el panóptico? Un sistema penitenciario, ¿verdad? Que ya no se fijara en un sistema que Inglaterra tenía hasta esos años, que era el tema de la venganza con respecto a los que cometían delitos. El castigo por venganza, el solo castigo. Ya no, ya en este sistema sobre el panóptico es la reforma y la educación del que comete el delito para que se pueda reinsertar de nuevo a la sociedad. E incluso elaboró un sistema carcelario, o sea, una cárcel física, ¿verdad? Con un aspecto circular y una gran torre en el medio, donde desde allí se podía visualizar a todos los reclusos con menos personal, pero que ellos también tuvieran la sensación de que estaban siendo observados, y esto entonces iba a implicar que no iban a cometer otros delitos para no volver a ser castigados en el centro. Bien, o sea, lo que estamos viendo es que en diferentes ámbitos esta reforma se quiso ir dando bajo este movimiento que fue el utilitarismo y sobre el tema de lo que es la utilidad propiamente dicha. O sea, el concepto de utilidad visto en Jeremy Bentham, él no lo ve como algo abstracto, como algo ideal, no, es algo práctico. La utilidad es algo práctico. De hecho, Jeremy Bentham no tiene tantas concepciones metafísicas ni idealistas, como sí la va a tener John Stuart Mill, que vamos a ver. Jeremy Bentham se basa más en lo que es la practicidad de la sociedad, que la gente pueda resolver sus problemas. Y cuando la gente pueda resolver sus problemas, a eso le llama él, bueno, que la gente está feliz. Sí. Por lo tanto, eso es placer, ¿verdad? Que lo conoce como el placer. La influencia, profesor, del pensamiento de la economía liberal de Adam Smith. Así es. Que tuvo una gran incidencia en el pensamiento de Bentham. Claro, bueno, sí, yo no lo mencioné, pero sí, Adam Smith desarrolla el concepto de la empatía. Sí, el concepto de la empatía, ¿no? Cuando hay empatía es que hay unión, ¿verdad? Hay cercanía
Y de ahí se desarrolla el concepto de la compasión. Así decir, es. la compasión, tú estar al lado, de alguna manera, del que sufre, del que necesita, ¿verdad? Y si entonces, y a través de la utilidad, ¿verdad? Que una acción que tiene, de alguna manera, que enrolar al mayor número de personas o a toda la sociedad, si hay compasión, entonces que ya la persona está entrando en ese aspecto de resolver sus problemas, sus situaciones, por lo tanto, es la felicidad, por lo tanto, es lo mismo que el placer. Pero también influyó mucho en Thomas Malthus, Malthus, que sí, se fue, sí. Malthus se fue más por el aspecto de la demografía y el tema del control de la población, etcétera, ¿verdad? O sea, que tuvo una gran influencia en muchas personas, aunque eran realmente de otra área. Sí. De hecho, se habla, hay un autor que dice que Inglaterra es Inglaterra antes y después del utilitarismo. Bien, Wow, porque sí. es una corriente sumamente interesante. Sí. Claro, hay que profundizar en ella porque, claro, ha sido muy atacada, porque como todo, tiene también sus puntos débiles, Sí. pero realmente eso es así. Bien, volviendo al tema de la utilidad. ¿Cómo se mide entonces? Porque ya decíamos que Jeremy Bentham lo que quiere o lo que buscaba era, de alguna manera, no es, digamos, quedarse en una parte romántica, idealista, sino resolver los problemas prácticos de la población. Eso es lo que propone. Así es. ¿Cómo entiende él también el concepto de la utilidad? Bueno, que cuando se produce una acción, un acto de una persona, de una institución o del Estado, ¿verdad? Eso debe producir felicidad, placer al individuo, pero a la mayor cantidad de personas. Sí. ¿Cómo eso se mide? Yo quiero, antes de la medición, Ajá. pues me interesa mucho la parte de la medición, porque Sí. estaríamos hablando de indicadores. Claro ¿verdad? que sí, yo de sé. indicadores. Pero es el concepto. Es que los utilitaristas hablan siempre del mayor número que se Sí, pueda, pero sí. es que Hace yo mucho pienso énfasis. que es un punto muy débil de esta filosofía, porque hay que hablar de todos, porque ya estamos excluyendo en el concepto. Ya el concepto dice que hay excluidos, porque si es solo el mayor número, entonces habrán minorías en la sociedad que van a ser desfavorecidas en este sentido, y puede ser justificado eso desde el concepto. Yo pienso que es una de las partes que hay que ver en el concepto del utilitarismo como una parte muy débil, y es que no de antemano y en todo momento hablan de todos, de toda la sociedad, que debe ser inclusiva en el sentido. Porque está excluyendo en sí el concepto, en su definición está haciendo... Profesor, es práctico, es muy aplicado. No, pero sí, por eso mismo. Jeremy Bentham tiene una respuesta a eso. Bueno. Tiene una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, cuando se habla de la gran mayoría, regularmente se está hablando de la sociedad. Pero ¿qué resulta? Que para Jeremy Bentham el concepto de sociedad es algo superfluo. Es algo metafísico, dice él. El todo, eso es el todo. El todo. Ahora, ¿qué es lo que conforma la sociedad? La suma de cada ente. La suma de cada ente es lo que al final conforma un concepto universal llamado sociedad para él. ¿Me doy a entender? No, bien, entonces, queda un detallito ahí. Exacto. Porque la suma de cada ente lleva al todo. Sí. Sin embargo, él hace referencia a la mayoría, que es lo que está diciendo Daniel. Exactamente, porque ellos se quedan en que a la mayor, a la mayor parte que se pueda. Sí. Porque hay un salto lógico. Exactamente. Sí, pero además de eso, pero a ver, hay otra cosa. Y es que entonces, ¿qué pasa cuando el interés de uno confronta con el de otro? Bueno, ¿qué pasa? El principio se llama el principio de mayor felicidad para el mayor número de personas. ¿Qué llevó a Jeremy Bentham justamente sobre la observación que ustedes hacen y esta última que yo hago? A variar el principio y decir, espérate, no es el principio de mayor felicidad para el mayor número, es el principio de felicidad para el mayor número. No es mayor felicidad. No mayor felicidad, sino felicidad para el mayor número. Así es. Bien, entonces lo llevó a él. El concepto general está en felicidad. Sí. Ahora está aplicado a la población, profesor, pero es con la conciencia de lo... Él tiene un rechazo a lo puramente teórico. Sí, así es. Y a lo metafísico, como él dice. Es decir, nos quedamos en el todo, y el todo
si no lo llevamos a lo práctico, queda en nada. Así es. Entonces, por eso dice él, tenemos 3 elementos, la parte, la mayoría o el todo. No le simpatiza la parte, porque es un criterio tal vez un poco egoísta. Sí. El todo es complicado, entonces él prefiere irse por lo de la mayoría, que es como lo que más lo acerca al todo. Sí, así es. O sea, él la suma es ver como cada individuo, por eso él se va a lo particular. Cada individuo, la suma de cada individuo al final va a conformar una sociedad, pero cada individuo que se va sumando, que él aspira que sean todos, al final conforma el concepto sociedad. Pero la suma, por eso se interesa en cada parte, hasta llegar allá a ese conglomerado que es la sociedad. Bien. Claro, en esa aspiración hay una inconsecuencia realmente, porque al rechazar el todo como un concepto metafísico, la mayoría puede ser 50 más 1. O sea que casi la mitad de la población puede ser infeliz, según este concepto. Y no es ni siquiera la mayor cantidad. Eso es muy relativo. Por eso, estamos hablando de unos conceptos y yo pienso que es ineludible aquí la abstracción. El querer evitar la abstracción lo lleva a una inconsecuencia en el razonamiento. Profesor, me están pidiendo una pausa. Vamos a detener el abogado del diablo aquí. Sigue por ahí. Sí. Vamos a una pausa, señores, y volvemos entonces en breve. Regresamos en dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando del utilitarismo. Profesor Daniel. Interesante, ¿no? Hasta el punto donde vamos, tanto por la información filosófica para nuestra teleaudiencia, como para comprender mejor en el sentido práctico esta filosofía. Y había un momento en que habíamos interrumpido al profesor Diroché para aclarar un poco el concepto y nosotros señalar algún punto que se podría ver como una debilidad del concepto, pero ahora quedamos en el punto en que el profesor Diroché iba a entrar al concepto y a sus indicadores, cómo medir entonces el sentido de la utilidad, y creo que en ese momento era que lo habíamos un poco suspendido para continuar con el utilitarismo. Muy bien, mi queridísimo Daniel. Bueno, hablamos ahorita de que una acción, ya sea individual, institucional o del Estado, debe llevar a producir felicidad, bienestar, placer, ¿no? Como lo llama el autor a las personas. Pero ese placer, esa felicidad, ¿en qué nivel se da? ¿Se puede eso medir? ¿Hay unos indicadores? Pues bueno, ahí el autor entra, Jeremy Bentham todavía, estamos en Jeremy Bentham, entra en lo que es la parte de la cuantificación de los placeres o la felicidad. ¿Se pueden cuantificar los placeres o la felicidad? Bueno, él dice que sí. Y entonces ahí el concepto de utilidad, él le da otra connotación. Y dice, ¿qué es la utilidad en el sentido de la medición? Bueno, la utilidad no solamente es la cantidad de felicidad o de placer que pueda sentir una persona o una sociedad o un grupo, ¿verdad? Sino que es la diferencia entre, en una acción determinada, la diferencia que se puede producir entre el nivel de felicidad y el nivel de dolor o de situación incómoda. Esa diferencia que queda es la utilidad. Por ahí se empieza a medir, ¿verdad? Porque hay acciones que hace el Estado, que hacen las instituciones, que hacen los individuos, que produce bienestar, pero también puede producir algún tipo de malestar o de dolor, ¿verdad? Entonces, la diferencia que queda, si es mayor entonces el tema de lo que es la felicidad y el placer, entonces esa acción ha sido buena. Bien, ahora, hay otros criterios. Esa es la misma definición que da Epicuro, realmente. Sí. Él decía, los medios que conducen al placer pueden ser malos si producen más dolor e intranquilidad que bienestar. Claro. O sea que la cuestión es medida según el grado de satisfacción que deje en... Sí, lo único que Epicuro se queda en los medios. Recuérdate que el acto moral tiene unos elementos, como la intención, la voluntad, los medios, las circunstancias y al final el efecto o las consecuencias que pueda tener. En este caso, de esta cuantificación es más referido al elemento último, al efecto, a la consecuencia que se pueda producir en un acto moral. Pero además de eso, también él menciona unos criterios y unos indicadores, Daniel,
primero vamos a hablar de lo que son los criterios a tomar en cuenta, para que luego hablemos de los indicadores, de la utilidad, para cuantificar el nivel ese nivel placentero, ¿verdad? Ese nivel, digamos, de complacencia que pueda tener la población o un sujeto a partir de una acción. Bueno, hay 5 criterios fundamentales y el primero es la temporalidad. Entonces el autor dice, el tiempo. ¿Qué tiempo puede durar entonces esa situación placentera en el sujeto? ¿Qué tiempo? ¿Verdad? Puede ser una situación efímera. Si es muy pasajero, corta, no es muy bueno. No, si es muy pasajero, no es muy bueno. Comerte una tableta de chocolate va a tener un placer de ¿cuánto? 3 o 4 minutos, muy rápido. Fugaz. Muy fugaz, muy efímero. Bien, otro criterio es el criterio de la pureza. Bueno, entonces, ese estado placentero, ese estado de felicidad, de complacencia que vive el sujeto, ¿es puro o está mezclado con un elemento agridulce, verdad? Sí, un elemento agridulce, o es puramente un proceso placentero, un momento de placer, de felicidad que va a tener. Bien, es un criterio fundamental. Otro criterio fundamental que se va a tomar en cuenta entonces es la proximidad. Hay próximo a eso otro momento también placentero que se da y la suma de eso entonces puede prolongar, ¿verdad? Que no se queda solamente en un acto. Sí, sino, por ejemplo, en el caso del Estado, bueno, vamos a resolver los problemas de la educación, problema educativo, pero tenemos el problema de la salud, ¿verdad? Sí, entonces tú vas a ser la persona feliz en un renglón, en un aspecto, ¿verdad? Sí, pero necesita entonces la complementación, ¿verdad? Otro criterio fundamental es la intensidad, el nivel de intensidad, ¿no? Que vaya a tener ese momento, digamos, de satisfacción que vaya a tener la persona en función y a partir de una acción que se haya establecido, ¿no? En lo que es la convivencia de todo el vivir humano, porque recuerden que para Jeremy Bentham la persona es un sujeto completo, ¿no? Que estudia, trabaja, ¿verdad? Y que hace una serie de actividades para tener una vida normal. Entonces, ante esa utilidad práctica, ¿no? Entonces, esos criterios miden entonces lo que es el concepto, lo que es el nivel, ¿no? de complacencia, de utilidad, de felicidad que vaya a haber en una persona. Todo eso engloba lo que es el concepto de utilidad, ¿no? Como un aspecto práctico, ¿no? Entonces vamos a ver lo que son los indicadores. Se puede entonces seguir midiendo, ¿no? Lo que es el concepto de utilidad. Hay unos indicadores específicos en ello, Eso sería lo interesante, a ver cuáles serían esos indicadores. Los criterios, está bien. Sí, o sea, criterios de tiempo, criterios de utilidad, criterios de intensidad, de extensión, de proximidad y de extensión. Exactamente. Aunque siempre habrá algunos detalles relativos. Claro. O sea, para los niveles de pureza, para los niveles de intensidad, siempre va a haber hasta qué punto lo es. Claro, exacto. A mí me interesa mucho cuando ustedes participan conmigo en este diálogo, porque siempre me recuerdan cosas que... Bien, con respecto a eso, a la parte de la relatividad, recuerden que hay varios tipos de utilitarismo. El utilitarismo del acto, el utilitarismo de la regla y el utilitarismo negativo. Así es. Y el utilitarismo en que Jeremy Bentham desarrolla su pensamiento es más en el utilitarismo del acto. Que dice que un acto, ¿verdad? Puede producir mucho tipo o una amplia felicidad, complacencia en un sujeto, una comunidad. Eso puede ser así. Ahora bien, y en ese sentido, como esta corriente valora más lo que es el efecto, las consecuencias de nuestros actos, no importa tanto el motivo que haya tenido el acto, lo importante es que haya producido buenas consecuencias. No importa que el motivo de ese acto entonces esté motivado por un acto egoísta incluso. No importa el motivo, pero tiene consecuencias positivas, ya esa acción es considerable como bueno. Dicho sea de paso, es uno de los puntos criticables dentro de esta corriente. ¿Qué dice él con el tema de la relatividad, Juan? Que entonces, en un momento determinado, un acto puede ser bueno, pero en otro no, dependiendo de la circunstancia que se presente. Así es. Bien, entonces es uno de los puntos criticables porque... Eso ha desembocado después, bueno, primero ya hubo una filosofía. Porque eso habría que verlo con relación a objetivos. A objetivos que hay que alcanzar, ¿verdad? Sí. Con relación a este objetivo,
entonces podríamos decir esto, Sí, ¿verdad? sí, pero así es. eso con relación a otro objetivo no aplicaría. No aplicaría. Sería el caso. La parte Ahí de entra la teleología claro, que refería el profesor. así Exacto. mismo es. Pero mire, profesor, usted ahorita dijo, el acto ha sido bueno. Eso implica una valoración a posteriori, diferente a el fin como propósito, que también usted está refiriéndose. El término fin es equívoco, es complicado, porque el fin, ¿a qué te refieres? ¿Al propósito que quieres alcanzar, que es la felicidad? ¿O el fin es al punto donde has llegado, que es que te consideras feliz? Y entonces ahí hay muchos aspectos interesantes. La misma posición maquiavélica, cuando se refiere a lo de que el fin justifica los medios, Así es. se nos cuela. Se nos cuela. Desde ese punto de vista. Igual que hay una expresión en la Biblia que dice, verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Pero oye, ese era, eso es a posteriori. Después que ya le dan muerte y todo. Exacto. Es decir, que es complicado el tema teleológico para estos conceptos, profesor. Sí, así es. Entonces, volvamos al tema de los indicadores, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, podemos mencionar algunos. Daniel, por ejemplo, está el indicador de la eficacia. Ok, mira que coincidimos en eso. Coincidimos, ¿verdad? En el esquema coincidimos. Claro. Yo ponía la eficiencia, la eficacia, la laboriosidad, conveniencia. La conveniencia. ¿Y cuál era el otro? Teníamos 5 indicadores, pero por lo menos ahí tenemos algunos indicadores que en mi sistema, en el ordenamiento, salían como indicadores de que algo pueda ser útil el sentido. O que una acción de una persona pueda ser útil. Y parece que hay cierta coincidencia en esto con el utilitarismo como filosofía. Claro, así mismo es. Ustedes recuerdan que hablábamos ahorita, y esos indicadores que se dan ahí, porque por ejemplo, una acción de una persona, por ejemplo, el indicador de la eficiencia como de una acción para producir bienestar, para producir estado de satisfacción en la persona, en el individuo, es sumamente importante. Bien, porque no se trata de hacer las cosas por hacerlas, sino que tenga un producto, sobre todo si hablamos desde el ámbito del Estado, ¿verdad? Una acción del Estado para favorecer de alguna manera a una comunidad. Es decir, no solamente hacer las cosas por hacerlas, sino realmente que pueda producir un fruto, ¿no? Que la gente de alguna manera pueda sentirse y que sea medible, correspondida y sobre todo que sea también medible, ¿no? Que pueda eso desarrollarse por esa forma, por ese hilo así. Miren, otro aspecto importante en lo referido a este planteamiento, y cuando hablábamos ahorita, recuerden, retomamos de nuevo el tema de que Jeremy Bentham es un filósofo puramente práctico. Y de ahí se relaciona con lo que es el pragmatismo, esa filosofía práctica se desarrolla con William James en Norteamérica, ¿no? Que es un estilo, una filosofía de no quizás teorizar mucho, no irnos tanto a la parte tanto ideológica, sino la parte práctica que pueda desenvolverse en beneficio para la población como tal. Así es. Por ejemplo, uno de los aspectos que también motivó el tema de esta reforma fue lo que tuvo que ver las grandes revoluciones, tanto la revolución industrial como la revolución francesa. La revolución industrial, porque de ahí parte, Juan, lo que hablábamos ahorita, y en la época victoriana, lo que tú apuntabas de ese proceso de desarrollo, ¿no? Que tenía Inglaterra, que tuvo Inglaterra durante ese periodo. Sí. Y entonces con el tema de la Revolución Francesa, de ahí se desprende un tema importante, que es el tema de los derechos, los derechos del hombre. Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿verdad? Sí. Se reconocen los derechos. Se empieza entonces a pensar y a ver que nosotros nacemos con los derechos, que el hombre nace con unos propios derechos. Pero tiene toda la discusión del derecho natural, el derecho civil, el derecho político, y una serie sucesiva de generaciones de derechos que llega hasta nuestros tiempos. Bueno, que llega hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como síntesis de todo. Sí. Así es. Sí, así mismo es. Pero además, ¿qué piensa Jeremy Bentham sobre esto? No estoy de acuerdo. Dice que no, espérate, los derechos
tienen que ir relacionados con deberes necesariamente. Entonces, aunque yo tengo derechos en la sociedad, yo tengo unos derechos, yo tengo unos deberes que tengo que cumplir. Y el no cumplimiento... No incluye eso ya el dolor. No sería la parte del deber, ya lo que le quita placer, lo que le quita deber, placer. sí, la obligación. La obligación en la vida, todo Sí, eso así no mismo es. sería. Pero no solamente eso, sino que el no cumplimiento de los deberes, eso merecía un castigo. Sí. Eso merecía un Sí. castigo. Una Ahí viene sociedad el dolor que tú Viene planteas. Claro. viene la parte. Lo ideal entonces, sería que fuera derecho nada más, todo Sí. derecho. Que fuera solo Tengo derecho. Tengo derecho, tengo Exactamente. derecho. Y deberes, no, deberes para otros. Lo mío Sí. es derecho. Sí. Así es como el egoísta lo ve con frecuencia. Sí, sí, sí. Claro. Siente que tiene derechos, pero no obligaciones. Mira, pero aquí viene entonces la parte de la relativización del placer. Ujú. Aquí se ve la felicidad totalmente muy condicionada, porque no podríamos hablar nunca en ese sentido de placer pleno, sino de niveles de satisfacción, porque aquí hay diferentes niveles. Lo que podemos hablar es de niveles de satisfacción ya en la persona, ya no de niveles de felicidad por las obligaciones, por los deberes y por todas las cosas que la persona tiene que cumplir. Usted está oyendo eso, profesor. Él está cuestionando el carácter absoluto de la felicidad. El profesor. Claro, Bueno. no, y que la misma reflexión va conllevando a eso, Claro. en cierta No, manera, pero- la misma reflexión. No, pero oye, don Juan, Ujú. hay autores que dicen que la felicidad es un mito. Sí. Que la felicidad Así es un mito. Por eso aquí, Sí. además del concepto de felicidad, fíjate, que, en esta corriente, además de que menciona el tema de la felicidad, le pone apellido, dice placer y dice satisfacción, complacencia, Ujú. beneficios, ¿verdad? Que ya eso se une más a lo que es un aspecto más práctico, que ese concepto de felicidad. Y hablando también de que la felicidad, el carácter relativo de la propia felicidad, ¿verdad? Que eso tiene mucho que ver con eso. Así es. Bueno, amigos, ¿le parece a ustedes que entremos? Sí, sí, porque el tiempo va avanzando. Entremos Así. entonces, miren, ya vimos un primer momento con lo que se denominó el utilitarismo clásico. Ujú. El utilitarismo clásico es todo lo que ronda en torno a Jeremy Bentham, el aspecto de los economistas que vimos, o sea, toda esta corriente que busca una finalidad práctica, ¿no? Ujú. Resolver la vida de la persona, poder llevar bienestar a la persona en sus aspectos cotidianos de la vida práctica. ¿Qué es lo El proceso. específico en John Stuart Mill? Bueno, Esa parte que nos bueno, quede. John Stuart Mill ya es como la segunda fase de este movimiento, que es su discípulo más prominente, ¿no? Que siguió ya con esta corriente, pero que le agregó unos elementos nuevos. En algunos ápices que establece Jeremy Bentham, él no es que lo contradice per se, pero sí lo reflexiona y trata de superarlo incluso. John Stuart Mill fue un discípulo en todo el sentido de la palabra de Jeremy Bentham. Su padre, James Mill, eran bastantes amigos, ¿no? Sí. Y entonces él se educó bajo esa tutela de su padre, influenciado por Jeremy Bentham. Por consiguiente, el gran reformulador de este movimiento filosófico, ético, utilitarista fue John Stuart Mill, que es el pensamiento que ha datado hasta nuestros tiempos y que ha tenido mucho más connotación. Bueno, vamos a ver entonces algunos puntos en lo que él difiere ya de lo que es exactamente su maestro. Fíjense que en el primer momento, Jeremy Bentham habla de lo que es el placer, ¿no? Y el placer, la felicidad, etc. Ahora, John Stuart Mill dice, entonces, ¿será que hay un solo tipo de placer? Dice, no, no hay un solo tipo, hay varios tipos de placer. Y lo primero que empieza John Stuart Mill es tipificando los placeres. Y dice entonces que hay placeres cuantitativos e inferiores y placeres cualitativos y superiores. Bien, ¿cuáles son los placeres cuantitativos e inferiores? Estos son los que trató de desarrollar Jeremy Bentham, ¿no? Aquellos que están relacionados con satisfacer las necesidades propias de lo que es la persona en su vida cotidiana, de trabajo, de salud, educación, etc. Ahora, él da un paso más adelante. También hay unos valores que son cualitativos y superiores, que son placeres, que son aquellos placeres que tienen que ver ya con la vida en el ámbito emocional, en el ámbito intelectual y en el ámbito espiritual. Sí. Eso lo conecta un poco con Epicuro de nuevo, porque Epicuro era más individualista.
ya John Stuart Mill sigue también el principio de felicidad para el mayor número de personas. Eso es un punto importante donde él difiere, ¿no? Introduciendo ya lo que son los valores, los placeres cualitativos y superiores. No, pero que el sujeto no solamente es aquí y ahora. El sujeto también es una persona que tiene sentimientos y que también crece académicamente y que crece espiritualmente, que son aspectos muy importantes en la persona, ¿verdad? La persona no solamente es trabajo, comida y bebida, por decir algo, no. El sujeto también es una persona, de crecimiento, de espiritualidad, sí, es un ente social, o sea, y tiene un crecimiento humano. Entonces, ese crecimiento, en ese sentido de la palabra, ese crecimiento integral, necesariamente, el hombre tiene que disfrutar de esos placeres. Incluso dice, estos placeres no son efímeros, son más a largo tiempo. Los placeres en el ámbito de la realización, del desarrollo de la propia actividad humana, son placeres efímeros, como decíamos ahorita. Ya los placeres cualitativos, pues vienen ya a agregar y vienen a ser ya placeres a más largo tiempo, que van de alguna manera a colaborar mucho en ese proceso de profundización de lo que es la persona, de lo que es el sujeto. Bueno, en ese sentido él sigue a Epicuro también, sí, porque Epicuro concebía que realmente los placeres del espíritu eran más duraderos que los placeres del cuerpo. Trasciende. Trasciende, así es. Exactamente. Bien, otro elemento importante que le introduce John Stuart Mill a este gran movimiento utilitarista es que él dice que como corriente tiene 5 componentes fundamentales que no lo tuvo en cuenta Jeremy Bentham. El primer componente es un componente teleológico, que ese sí ya lo veíamos, ¿no? Que la acción del hombre en John Stuart Mill también sigue apegado a valorar el efecto, la consecuencia de las acciones, que en este caso va a ser el placer también. Otro componente es un componente agatístico, de agatos, del bien, el sumo bien, lo mejor. ¿Qué dice John Stuart Mill con eso? Bueno, la felicidad es un sumo bien, ¿verdad? Sí. Si usted me dice a mí, bueno, que yo no creo en el concepto felicidad porque es muy abstracto, porque no se maneja tanto así con la persona, no es tan concreto. Bueno, la satisfacción, ese proceso de bienestar y de satisfacción está relacionado con ese elemento agatístico, ¿no? De lo que es el sumo bien. O sea, la felicidad no se puede contemplar, dice John Stuart Mill, como un medio. Por ejemplo, una casa, un carro, la gente dice, yo voy a comprar un carro para ser feliz. No, eso es un medio para llevarte a la felicidad. La felicidad ya viene siendo como un estado de complacencia, ese estado espiritual de tranquilidad. De ataraxia. De ataraxia, de nirvana, ¿verdad? Como establece esa filosofía oriental. Es decir, ese estado de tranquilidad y de complacencia que tú llegas, pero que eso es hasta ideal, es un ideal. ¿De acuerdo? Todo lo otro es un medio para llevarte claro, la paz interior. Esa paz que interior. Es a lo que uno aspira a vivir, una vida apacible, tranquila, sin mucho ajetreo. Sí. Después de cierta edad, profe. Sí. Así mismo es. Y otro elemento, otro componente de esta propuesta utilitarista, pero ya en el pensamiento de John Stuart Mill, es que él dice que hay un elemento eudemónico, ¿verdad? Y ahí viene el tema de la felicidad de Aristóteles, ¿no? Y otro componente es un componente hedonístico. Señores, nadie puede negar, por romántico que tú quieras poner esto, que la felicidad tiene que producir un placer hedónico, o sea, de manera material hedónica, claro. ¿Verdad que sí? Claro. Bien, ya lo decía Aristóteles, bueno, para ser feliz tú tienes que tener 3 cosas fundamentales: la salud, bienes externos y reconocimiento, ¿no? También de la sociedad. Sí. Entonces, y un último componente que le agrega es el componente altruista. Sí. Componente de es la extensión altruismo hacia los demás. Claro. Que tu felicidad pueda incidir en la felicidad de los demás. Así mismo es. E incluso él llega a decir, bueno, porque hay una propuesta ética, la propuesta ética egoísta, ¿no? Que nomás se piensa en el yo. El altruismo per se, que es solamente pensar en el otro. Exacto. Pero ¿y tú dónde quedas? Es otro extremo. Es otro extremo. Sí. ¿Cuál es la propuesta de John Stuart Mill? No, es tú estar en los dos extremos. O sea, aspirar a que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría, ¿verdad?
pueda alcanzar ese nivel de satisfacción en lo que hace incluyéndote a ti. Incluyéndome a mí también. O sea, en la felicidad de todos está también la mía, ¿no? Ese planteamiento justamente importante que se declara allí. Profesor, mire, ya nos están haciendo señas y ahora es de que el programa concluyó el tiempo. Qué barbaridad. Vamos señor director, si nos da un minuto por lo menos para por favor, que el profesor redondee por favor, el tema. Sí, adelante, profesor. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, fíjense cómo ya John Stuart Mill le va agregando estos elementos, ¿no? Uh-huh. Y volviendo entonces a lo que decíamos ahorita de la clasificación de los placeres intelectuales, los placeres que son fruto también de nuestras partes emotivas, esa parte ahí, ¿qué va a decir él entonces? Hay una frase muy popular que está en el utilitarismo que dice que se reza lo siguiente: es mejor ser un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho. Porque es lo mismo, es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un hombre satisfecho. Sí. ¿Qué es lo que significa eso? Eso tiene una gran significación. El concepto de felicidad para John Stuart Mill no solamente es todo lo bueno, lo complaciente, la complacencia, lo bueno. Incluye también insatisfacción. Sí. Aunque profesor, le pueden decir que un cerdo satisfecho garantiza una granja feliz. Sí. Y un Sócrates insatisfecho podría garantizar una comunidad en sufrimiento. Sufrimiento, sí. De modo que habría que tomar en cuenta ambos aspectos. Eso es así, pero la connotación se acabó. Se acabó, profesor. Qué barbaridad. Vamos a pedir al profesor Daniel que dé las gracias al profesor y que despida el programa. Bien, ya Juan le está dando las gracias, profesor Diroché. De verdad que un placer, Diroché, compartir contigo. Es una pena que el tiempo es siempre nuestro enemigo en este sentido. Es el enemigo de las ideas. Porque es que las ideas son tan amplias y el tiempo es tan corto. Pero estamos sumamente agradecidos y yo espero que nuestra teleaudiencia haya sacado el mejor provecho a todas estas ideas que han fluido aquí. Han sido muchas, ¿verdad? Es muy difícil sintetizarlas todas, pero yo pienso que algo queda, y sobre todo para la reflexión y profundización de todos aquellos que quieran en esta temática. Y comprometer al profesor Ricardo para cuando hablemos, por ejemplo, del pragmatismo, ¿verdad? Que maneja muy bien ese tema. Muy bien. Sí. Profesor, estaremos dispuestos. Muchísimas gracias. Y será hasta nuestro próximo programa.